hoy va a haber una reunión, una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo por una empresa de aquí de Rosario. Ayer le habíamos comentado ya la semana pasada, porque esta empresa despidió personal, ingresó después en el tema el sector de la UOM, y bueno, y hubo una conciliación obligatoria y hay un compromiso que asume la empresa Metrofunda, esta empresa me estoy refiriendo, que tiene que indemnizar a 42 trabajadores. Eh, bueno, hay una oferta de pago de las indemnizaciones a los trabajadores en condición de cesante. El gremio estaba reclamando justamente la reincorporación del personal, que los habían reincorporado, pero después no le pagaron el sueldo. Bueno, la cuestión es que hubo allí una discusión y esto se va a estar cerrando finalmente en la jornada de hoy. Están evaluando una propuesta indemnizatoria que es menor al 100% de lo que les corresponde, y esto es lo que plantea justamente el gremio. Esto no corresponde. Los cesantes son 42 trabajadores. Ayer estaban muchos de ellos en la audiencia en la sede del Ministerio de Trabajo aquí en Rosario. Hoy hay una nueva reunión y vamos a ver cómo termina todo esto. Pero porque la propuesta de la empresa es un 70% y en cuotas. Así que bueno, vamos a estar atentos porque hoy va a haber una definición. El próximo lunes va a ser justamente uno de los temas a tratar. También les cuento, ayer trascendió, porque hubo un evento en la zona de la Fluvial con supermercados, estuvo participando la provincia también allí, y estuvo el ministro de Hacienda, y ratificó que van a convocar otra vez a los gremios estatales para recomponer salarios, pero dijo, lo vamos a hacer después de que se conozca la inflación de octubre, es decir, que va a ser a mediados de noviembre. Lo tratan de estirar, eso está claro. Bueno, una vez difundido el índice de precios de octubre por parte del INDEC, se va a abrir la negociación con los sindicatos, porque la inflación superó la recomposición semestral acordada. No fue acordada, ahí hay un concepto que lo utiliza el ministro, pero que está mal, no fue acordada, fue dispuesta por el Ejecutivo Provincial. Bueno, Pablo Olivares hizo este anuncio ayer. Dice, la suba de precios del último periodo superó el aumento pactado, y otra vez pone un término que no corresponde, para el segundo semestre, y esto generó una pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Hay un compromiso y ese compromiso se va a cumplir. Ustedes recuerden que la pauta salarial en la provincia fue para todo el semestre 7%, en 6 tramos, 1,5 en julio, 1,5 en agosto, 1 en septiembre, 1 en octubre, 1 en noviembre, 1 en diciembre. Es gracioso por donde se lo busca, pero el tema que no es gracia, tiene que ver con lo que percibe la gente, es para llorar. Y como si esto fuera poco, a los jubilados se los pagan a los 2 meses. Bueno, ayer, universitarios a nivel nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales llamó a votar el próximo domingo por candidatos que defiendan la universidad pública. Ratificó que van a ir a la justicia para asegurar el estricto cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El Frente Sindical está integrado por las dos CONADO, la CONADO histórica, FEDUM, que son los no docentes de las universidades, CETERA, FACDUT y UDA. También FATUN emitieron un contundente comunicado llamando a la comunidad a votar a quienes defiendan la universidad pública en las elecciones del próximo domingo. También ayer se conoció que Alimentación cerró paritarias con un aumento del 6,6%.
y una suma extraordinaria de 100.000 pesos. Cerraron la negociación del convenio colectivo tras semanas de tensión, conciliación obligatoria y el anuncio de medidas de fuerza. El entendimiento incluye el pago de una suma extraordinaria de 100.000 pesos que es no remunerativa y un incremento del 6,6. Hoy nuevas asambleas de pilotos de aerolíneas argentinas, se prevén demoras y cancelaciones. También se destaca el tema, este es un estudio que se ha hecho sobre el nivel salarial y el costo de vida en la Argentina. Hay 4,5 millones de trabajadores debajo de la línea de la pobreza. La tasa de pobreza entre los ocupados alcanza el 21,6%. Esto refleja que aún con un empleo, una parte creciente de la población no logra cubrir la canasta básica. Entre los desocupados la pobreza alcanza el 58,9%, pero el dato preocupante es que tener trabajo tampoco exime de la pobreza, especialmente en el caso de los empleos informales o de baja productividad. El 40,5% de los independientes no registrados y el 37,5% de los asalariados informales viven por debajo de la línea de pobreza, incluso dentro del trabajo formal. Entre eso está el trabajo doméstico. Y además plantean que hay muchas desigualdades regionales en provincias donde más de la mitad del empleo es informal. Y por supuesto la pobreza laboral se intensifica. Tucumán 58%, San Juan 57%, Salta, Santiago del Estero y Formosa, todas con 52. Son las que encabezan el ranking de informalidad, empleo formal y capacitación. Bueno, este es un informe que se conoció desde la Fundación Mediterráneo. Fíjense de qué área, sección social laboral de la Fundación Mediterránea. Ayer hubo una reunión en Buenos Aires, las 62 organizaciones están impulsando la unidad sindical y están respaldando la normalización de la CGT. Recibieron a dirigentes de distintos sindicatos y plantean justamente estar a eso. En este momento tan particular, sumar justamente unidad. Y habíamos dejado pendiente el tema del documento que están estudiando referentes del movimiento obrero que tienen que ver con la reforma laboral. El gobierno lo dice abiertamente. Ayer, por ejemplo, trascendió que el gobierno nacional, lo dijo el propio presidente, el mismo lunes va a estar presentando el proyecto de reforma laboral. Hay una propuesta y va a ser presentada el mismo lunes. Si el gobierno tiene buen resultado electoral, esto es un hecho. Si el gobierno no tiene buen resultado laboral, va a ser para pelearlo, pero hay que ver que no tenga tampoco respaldo para rechazar el DNU, porque seguramente va a salir con un DNU, esto va a ser rechazado por el Congreso y va a empezar toda esta discusión. Ahora, ¿en qué consiste el proyecto? Básicamente, este es un informe que se llegó a los gremios en el ámbito nacional, basado en informes de la OCDE y del Banco Mundial. Flexibilización y despidos, flexibilización de la contratación y despidos. Pero ¿qué se advierte? Que en un contexto de bajo dinamismo económico como el que hoy vive la Argentina, no genera empleo neto, sino una sustitución de puestos estables por relaciones precarias. Y citan estudios de la OIT y de la CEPAL para argumentar que esto incrementa la inestabilidad y la informalidad, sin expansión de la demanda agregada. Lo que termina pasando, la gente termina trabajando por moneda, porque sí o sí necesita para comprar elementos para vivir. El ataque a la paritaria.
descentralización de la negociación colectiva. Según el informe, debilita el poder de negociación de los trabajadores, porque la discusión es, ¿a qué le prestamos más? ¿Al acuerdo por rama o al acuerdo por fábrica? El gobierno lo que apunta es al acuerdo por fábrica y entonces debilita la estructura social y fortalece la empresarial. Bueno, hay informes justamente desde la OIT y reportes de la OCDE que señalan con datos concretos que esto produce caídas reales de salarios y aumenta la desigualdad interna entre empresas, rompiendo la función estabilizadora de la coordinación salarial a nivel sectorial. O sea, no favorece a nadie, ni al trabajador ni a la empresa, salvo en un caso muy específico. Reducción de cargas sociales y contribuciones patronales. Bueno, argumentando que en economías estancadas como la nuestra no se traduce en más empleo, sino en pérdida de ingresos fiscales y deterioro del financiamiento de la seguridad social. Hay una evidencia publicada por el Banco Mundial del año 2024. Fondos de cese y jornada de trabajo. En cuanto al sistema de indemnización, el informe sostiene que no resuelve el tema del fondo de cese la litigiosidad laboral, que se basa en incumplimiento en salarios y aportes, sino que debilita el poder disuasivo de la norma protectora. En este caso cita a la OIT y a la CEPAL. Estos fondos desplazan la responsabilidad al trabajador y resultan inadecuados para actividades con relaciones laborales continuas, planteando interrogantes sobre la intangibilidad del crédito laboral. Y respecto a la reducción de jornada y organización del tiempo de trabajo, reconoce el documento resultados heterogéneos. Puede elevar la productividad si se acompaña de rediseño organizacional, pero en sectores horas dependientes deriva en horas extras no registradas o pluriempleo. Incorpora una mirada actualizada sobre riesgos climáticos, citando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica sobre estrés térmico, que exigen reforzar protecciones como pausas obligatorias y ajustes por calor, para de esta manera sostener la productividad y la salud laboral. Y el documento formula 7 recomendaciones técnicas que pueden orientar a la posición sindical. Evaluación ex ante de impactos, protección del salario real, políticas integrales de formalización, sostenibilidad de la seguridad social, fortalecimiento del diálogo social, incorporación del cambio climático en la salud laboral y un enfoque de desarrollo productivo con transición justa. Y estos son los planteos que tiene el movimiento obrero, que va a exponer en el Congreso de la Nación y, llegado el caso, en el diálogo con referentes oficialistas. Un documento muy serio, que está en el más alto ámbito del movimiento sindical, Julián. Oscar, muy bien, bueno, muy completo. Oscar, te quiero consultar acerca de la CGT ya con un par de horas que ha transcurrido, cierres de campañas y demás con respecto al tema reforma laboral, que cada vez toma mayor forma. La CGT, ¿cómo ha tomado estas primeras horas, este anuncio de reforma laboral, más allá de los nombres propios, ¿no? Ayer repasábamos la cuestión de Gerardo Martínez, Sí. de la UOCRA, pero la CGT, ¿qué información hay? No, la CGT está apuntando justamente a tener el confederal en el que va a terminar resolviendo la cuestión de la continuidad del movimiento obrero. Pero hay un rechazo a lo que es reforma laboral, porque la CGT habla de modernización, no niega que hay que ir adecuando esto que estamos diciendo de cambio climático, es lógico que hay que implementarlo, como también alguna extensión en la edad, por no
te lo van a reconocer, pero está en el diálogo. La extensión de la edad tiene que ver con la cuestión por supuesto, de la mayor expectativa de vida. Pero en cuanto a lo que es flexibilidad laboral, hay una posición muy contraria a la que pone el gobierno. Y hay un compromiso de rechazo contundente con todas las herramientas necesarias para salir a rechazar. No hay un solo sector del movimiento obrero que avala esto que quiere hacer el gobierno. Ahora, también es cierto que una cosa son las palabras y otras cosas son los hechos. Hay que ver qué es lo que pasa cuando esto se empieza a implementar. Porque hay una realidad. Hay sectores, el de la construcción, que lo implementa desde hace mucho tiempo, pero tiene que ver con la característica de la actividad. Otro sector que tiene una característica parecida es el área de turismo. Quienes viven en lugares de turismo y están empleados en un hotel, por ejemplo en Mar del Plata o en Córdoba o en Mendoza, trabajan de una manera muy intensa en temporada alta y en los periodos de turismo durante el año, y después la actividad es muy relajada. Pero eso está acordado en toda la actividad y es algo que tiene más que ver con la característica de la función que con la normativa a nivel general. No, el movimiento obrero está muy contrario a reforma laboral. Plantea modernización, eso sí, pero reforma contundente que no. Oscar, bueno, el día de ayer hubo un cierre muy importante de Fuerza Patria. Se observó mucha actividad gremial en este último tiempo vinculada a Fuerza Patria aquí en la ciudad de Rosario y también en la provincia de Santa Fe. Bueno, los cierres el día de ayer con múltiples secretarios generales de todos los ámbitos, desde Martín Lucero, del SADOB, Antonio Radner de Municipales. Bueno, hubo una jornada, fueron jornadas muy intensas. El ámbito gremial nuevamente muy pero muy metido en la campaña camino al próximo día domingo. No, hay un compromiso total. Pero vos fíjate que Karen Teb lo planteó, la defensa de los derechos laborales y previsionales para el movimiento obrero. Este es el tema central, porque lo que están poniendo en duda y lo que quieren eliminar directamente es justamente la normativa, el derecho laboral. Cuando hablan de reforma laboral, hablan de terminar todo esto que en su momento inició Perón, y después la semana que viene o en algún momento con tiempo lo podemos desarrollar. ¿De dónde salieron estas ideas que en su momento lanzó Perón? Porque tienen una raíz cristiana y Perón lo fue trabajando por diálogo con algunos sacerdotes muy destacados, y él, cuando va lanzando esto, se genera una explosión en el movimiento obrero y se identifica plenamente con Perón, y de ahí la fortaleza del peronismo y la importancia del movimiento obrero y la identificación con el peronismo. Justamente eso quieren destruir desde el sector liberal. Y entonces el movimiento obrero, más allá de que te guste o no te guste, no tiene otra opción que estar en este lado, independientemente de que están plenamente identificados, integran la lista. O sea, este es el lugar donde tiene que estar el movimiento obrero, en Fuerza Patria, es muy claro, Julián, y lo están demostrando con la presencia, con el acompañamiento. Nosotros ayer hablamos con dos dirigentes sindicales que están en la lista, con Javier Ojeda y con Silvana Teiza. Y bueno, y te dicen esto también, tenemos que defender lo nuestro. A ver, esto que estábamos comentando de la UON ayer en el Ministerio de Trabajo, 39 empleados que los terminan echando y te vamos a pagar, lo que te corresponde te vamos a pagar menos, y en cuota. Es una humillación para un trabajador. Entonces la UON, ¿qué dice? Estamos en contra. ¿En dónde se basa? Justamente en la legislación del trabajo, que es la que quiere modificar el gobierno. Entonces, por un montón de razones, este es el lugar donde tiene que estar el movimiento obrero. Un trabajador, una trabajadora, no puede estar en otro lado. Oscar, finalmente en la contramarcha del día ayer por parte de los gremios, de diversos gremios, la cosa fue tranquila, no hubo alteraciones, no hubo represión. ¿Qué se sabe lo que ha dejado esta visita de Javier Milei a Rosario y la contramarcha que organizaron diversos gremios? No, fue muy controlada, había 3 cordones de seguridad, fue muy controlada.
ellos se movilizaron por el centro, se nuclearon ahí en la Plaza de la Concentración, hubo por supuesto un fuerte repudio y estuvieron distintos sectores de sindicales, pero tampoco la concurrencia fue tan masiva, pero hicieron hincapié en eso y te repito, hubo un pero muy fuerte dispositivo de seguridad que impidió que estos sectores se pudieran desplazar como tenían en mente hacerlo. Hubo una gran custodia que le puso en cierto modo un límite. De todos modos, el mensaje del sector había comenzado ya desde temprano repartiendo volantes por el centro de la ciudad, explicando por qué declaraban a Javier Milei persona no grata. Y en líneas generales, mucha gente compartía el planteo, pero no, mucha gente incluso tampoco se quiso acercar por temor a algún incidente, pero eh, esa fue la esencia del movimiento obrero. No está en este lugar, está en el otro lugar donde tuvo ayer Fuerza Patria. Estos son determinados sectores con movimientos sociales que muchas veces están todos juntos, pero no siempre. Y ayer en una instancia electoral fue muy claro que no siempre están juntos. Oscar, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Muy, pero muy buen fin de semana. Un abrazo muy grande, saludo para vos, para Charlie, para toda la audiencia y el lunes nos reencontramos. Hasta la próxima, buen fin. Muchísimas gracias. Pasaba nuestro compañero Oscar Martino, desarrollando ya los temas del ámbito gremial, de la